Buen día, el día de hoy les hablaré sobre el urbanismo de las antiguas polis griegas en la materia de urbanismo y medio histórico. Esta es la actividad 1 del parcial 2, impartida por el catedrático, el arquitecto Miguel León Pérez y una servidora, Arisbet Solís Martínez, del grado primero Grupo C en la carrera de arquitectura. Empezaré hablando por el urbanismo griego. El urbanismo de las ciudades griegas estuvo condicionado por tres factores: el carácter independiente de la polis, ya que era una ciudad-estado, la accidentada topografía del Helade y el desarrollo de la democracia en Atenas y la primacia del ciudadano frente a la autoridad. El comienzo del urbanismo griego puede hallarse en las ciudades minoico-micénicas, siendo las características de estas son mucho más irregulares que las mesopotámicas, no habiendo grandes avenidas. Se sitúan en lugares accidentados, adaptándose a la topografía. Las ciudades se encuentran amuralladas. Es una civilización más elevada y libre que la de Mesopotamia. El rey pierde su carácter divino encontrándose el palacio en la plaza y no aislado. Ejemplos: Trinto y Micenas. Ahora hablaré sobre la polis democrática. La polis democrática o ciudad-estado es la base de la organización política y social griega. Al principio se situaban en una colina para defenderse del enemigo, bajando posteriormente a la llanura y amurallándola. Con el tiempo, la ciudad quedará dividida en dos áreas diferenciadas. Las áreas en las que quedaron diferenciadas es la alta, que es el lugar donde se situaban los templos y la última línea defensiva; en la baja, donde se desarrollaron las actividades comerciales y las relaciones sociales; y agora, era el lugar de reunión de la asamblea de los ciudadanos. La ciudad-estado tenía una población reducida, debiendo tener la suficiente para formar un ejército, pero no la demasiada para el buen funcionamiento del sistema democrático, agora, y conocimiento entre los ciudadanos para elegir a los representantes en la asamblea. Podemos resumir sus características en: la ciudad es todo único, no existen zonas cerradas o independientes. Las viviendas eran todas del mismo tipo, aunque no del mismo tamaño. No existían barrios diferenciados por clases sociales. Se distribuían libremente, sin un orden especial, por lo que su aspecto era desordenado e irregular. El urbanismo hipodámico. Hipodamo de Mileto, filósofo y geómetra, es el primer urbanista con criterio científico conocido. Proyectó la reconstrucción de la ciudad de Mileto en el 475 a.C., tras la destrucción de la misma por las persas. El urbanismo en la polis arcaica. En los inicios de la ciudad, los edificios fueron construidos desordenadamente, sin plan urbanístico, por lo que la mayoría de las calles eran estrechas, retorcidas, y muchos barrios padecían el hacinamiento, provocando por el abigarramiento de talleres, viviendas, etc. El urbanismo de la polis clásica.
Las experiencias urbanísticas desarrolladas en las colonias se desarrollan y perfeccionan en la época clásica de griega. Los dos grandes ejemplos de este desarrollo arquitectónico urbano fueron la Acrópolis de Atenas y el puerto de Atenas, el Pireo por Hipódamo de Mileto en el s.b. a.c. Acrópolis de Atenas. Después de la destrucción en el 480 a.C. de los cerca de 20 edificios del santuario arcaico, los arquitectos Ictino y Cicles, bajo la supervisión de Fidías, ofrecieron a Persicles su proyecto para la nueva Acrópolis. El Pireo. El urbanismo y la planificación urbana racional ofrecen un segundo capítulo en la figura de Hipódamo de Mileto. Para ello tenemos que trasladarnos a la Jonia, zona situada en Asia Menor. Es en Mileto donde se desarrolla la figura de Hipódamo, agrónomo, matemático, meteorólogo, filósofo y padre del urbanismo moderno. Plano de El Pireo. El Pireo es el puerto de Atenas, la ciudad situada a varios kilómetros hacia el interior. Contaba con el s.v. a.C. con dos puertos, el primitivo de Falero y el Pireo, que empezó a ser habilitado a principios del s.v. a.C. El Pireo contaba con tres puertos, uno comercial, el de Cántaro, y dos militares, los de Sea y Muniquia. El urbanismo helenístico. Durante la época helenística, el urbanismo de los nuevos reinos será utilizado como la expresión de poder político. La influencia oriental se expresa a través de la ostentación, el barroquismo decorativo y la grandiosidad. Terrazas, pórticos, efectos de perspectiva y teatralidad van alejando la ciudad helenística del principio racional clásico. El ejemplo que vamos a analizar es la ciudad de Pérgamo. Pérgamo. Un visitante podía sentirse como en una ciudad de cuento, llena de ámbitos monumentales. Las casas se convertían en palacios, las calles en marcos monumental, las plazas, santuarios y explanadas se rodean de pórticos. Los romanos se entusiasmarán con estas estructuras urbanísticas. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención.